Que Dios les bendiga. Les invito por favor a que vayamos a nuestras Biblias y busquemos la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Hoy vamos a hacer una pausa de nuestro estudio del libro de Job para traer algo a colación precisamente por el día, ¿verdad?, que se celebra. En un principio, cuando recién llegué a la ciudad y que me percataba que lo hacían aquí, era algo novedoso. Yo decía, bueno, pues si no estamos en Estados Unidos, pero realmente no todo lo que nosotros llegamos a celebrar o a conmemorar tiene su origen en nuestro país. Y en segundo lugar, siempre es una buena oportunidad para reflexionar sobre algunos principios que enmarcan lo que creemos. Así que vamos a ver el pasaje tan conocido de Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, bajo el título La gratitud, un mandamiento olvidado. La gratitud, un mandamiento olvidado. Ahora, fue en el año de 1941 cuando el Congreso en Estados Unidos hizo oficial que el cuarto jueves de cada año del mes de noviembre se celebrara el Día de Acción de Gracias y fuera algo ferial para los habitantes de aquel país. Rápidamente este día se expandió por todo el planeta realmente, de tal manera que muchos hombres creyentes y muchos que no lo son, toman este día para celebrar algo. Ahora, tenemos que reconocer que las primeras generaciones que celebraban tal fecha, sí tenían como objetivo poder ver a Dios como el centro de toda su bendición y de poder agradecer, de tal manera que las fiestas giraban en torno, se cuentan los historiadores, a los sermones, a las alabanzas, a las oraciones. Lamentablemente el hombre en su corrupción siempre hace algo bueno, o de algo bueno siempre lo va llevando hacia lo superficial, de tal modo que el día de hoy para muchos no es más que un consumismo y no es que más un tiempo de libertad en cuanto a las labores, y ya no está Dios en el centro ni el Señor Jesucristo. Pero no fue así al principio. Todo empezó con aquellos hombres llamados puritanos separatistas que huyeron de Inglaterra y principalmente de la iglesia anglicana. Ellos buscaban libertad de fe, ellos buscaran poder ser obedientes a lo que sus conciencias le dictaban en cuanto a qué debían de practicar, cosa que no tenían en Inglaterra. Cuentan que se subieron en un barco llamado Mayflower y llegaron a Massachusetts por ahí del año 1620. Muchos llegaron a asumir que estos hombres eran patriotas, capitalistas y que tenían una firme convicción en cuanto a la libertad religiosa, cosa que no era así. Esto se fue dando con el tiempo. Lo que sí era hombres sumamente en miseria. Y no solamente en aspectos económicos, sino en aspectos espirituales, en cuestión de que sabían su necesidad respecto al Señor. Así que ese primer viaje fue todo un peregrinaje, no tanto en aspectos geográficos, sino más bien en aspectos espirituales, buscando un lugar donde poder practicar su fe. Se cuenta que era tal su miseria en cuanto a los recursos, que llegó un momento en que tales hombres, llamados puritanos, se limitaban a una comida diaria de 5 granos de elote, 5 granos al día, de tal manera que de los 102 colonos originales que llegaron, durante el primer año murieron aproximadamente 50. Luego, providencialmente, conocieron a hombres, hubo intercambio, hubo comercio, Dios bendijo una cosecha y a partir de allí se fue haciendo oficial y cada vez más celebrar un día en el cual ellos reconocían que el Señor soberano, en su buena mano, los había llevado a un momento de mayor prosperidad en todos los aspectos, tanto lo económico, pero principalmente en lo espiritual. Y así es como llegamos hasta esta fecha.
Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque si nosotros ya sea que adoptemos tal práctica o que no, o que consideremos tal fecha para agradecer al Señor, deberíamos de emular un poco el espíritu que originó todo esto, porque sería inconsistente que nosotros como creyentes adoptemos tal celebración y en este día nos olvidemos del Señor. Que en este día nos olvidemos incluso de que tenemos que asistir a la casa del Señor como una muestra de gratitud de que nos debemos a Dios mismo. En su obra clásica llamada El contentamiento cristiano, una joya rara, el escritor dice que adorar no es simplemente hacer lo que a Dios le agrada, sino que también es agradarse de lo que Dios hace. Por tanto, la gratitud que se va a convertir en adoración debe de incluir un deleite en todo lo que Dios hace y trae a nuestras vidas y nosotros en reconocimiento dar gracias a Dios por todas esas circunstancias. Así que un corazón agradecido es un corazón que adora. El corazón ingrato es incapaz de adorar a Dios. Y aunque normalmente esas palabras suelen reservarse para unos cuantos hombres, lo cierto es que la ingratitud está muy presente entre nosotros. Muchas veces nuestras vidas son caracterizadas por ingratitud hacia nuestro gran Dios. Hendrickson decía que la gratitud es lo que completa el ciclo por medio del cual las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros vuelven a Dios en forma de gratitud. Así que ¿cómo yo puedo regresar a Dios la bendición que Él ha dado a mi vida por medio de una gratitud amorosa, continua y espontánea? Así que nosotros, hermanos, deberíamos de ser intencionales a la hora de agradecer, intencionales y espontáneos. No hay un mejor momento para dar gratitud. Siempre que el creyente considera quién es Él y quién es el Señor, en nosotros debería de brotar un corazón de gratitud como una muestra en donde reconocemos todo lo que Dios es por nosotros y hace para nosotros. Así que de manera breve yo quisiera compartirte este versículo bajo 3 sencillos enunciados. Y vamos por favor allí a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En primer lugar, hermano, yo te quiero compartir que nuestro texto nos enseña que la primer necesidad para desarrollar un corazón agradecido es estar verdaderamente en Cristo. Es estar verdaderamente en Cristo. Nota, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que le da sentido al pasaje es el hecho de que estar en Cristo Jesús nos capacita para agradecer verdaderamente. Es decir, no hay manera de agradecer verdaderamente estando fuera de Cristo. No existe la manera. Y quizás tú puedas pensar en personas, amigos y familiares que dices, ellos no son creyentes y se juntan cada jueves de noviembre a celebrar el día. ¿Cómo ellos lo hacen si no están en Cristo? Bueno, la respuesta consiste en reconocer en que muchas veces la iglesia de nuestro tiempo ha llevado el concepto de gratitud a un sentido meramente superficial o aspectos netamente morales. Por ejemplo, la psicología prioriza que para que alguien pueda ser verdaderamente agradecido, él tiene que ser un hombre feliz. Intentan llevarlo a recordar momentos que le lleven a la felicidad y por tanto él pueda agradecer. Pero cuando uno considera esos aspectos, uno va a caer en la resolución que son aspectos meramente efímeros, vanos, pasajeros. Además que la gratitud se ha convertido principalmente en un tema de valores morales y educacionales.
Es por eso que se suele decir a los padres que nosotros somos los responsables de propiciar en nuestros hijos la gratitud. Y aunque eso es cierto, lamentablemente a veces no hacemos esa correcta conexión entre nuestra responsabilidad como padres y el Evangelio, hablando de padres creyentes. Pero el mundo intenta hacernos creer que para ser agradecidos necesitamos ser felices, necesitamos tener una causa digna que nos dé la razón suficiente para decir, por esto yo agradezco. Pero ¿sabes algo, hermano? Así no debería de ser con los hijos de Dios. Los hijos de Dios no deberían de buscar razones válidas o justas para agradecer, por la sencilla razón que nosotros ya tenemos a lo mejor, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos grandes noticias, grandes regalos, grandes escenas para decir, por esto yo agradezco, puesto que ya tenemos lo mejor, que es a Jesucristo, si verdaderamente estamos en Él. Así que una pregunta es, ¿qué mayor razón para agradecer que el estar en Cristo? ¿Qué mayor razón? Ahora, déjame ser un poco más claro, hermano, del por qué estar en Cristo debe llevarnos a ser agradecidos. En primer lugar, porque estar en Cristo es tener una noción real de nosotros. En cierto modo, los hombres en su orgullo o en nuestro orgullo creemos merecer todo. Es por eso que nos solemos irritar cuando no tenemos cierto reconocimiento, cuando no tenemos cierto respeto o el valor que nosotros creemos que merecemos. Pero no debería de ser así a los que estamos en Cristo, porque solamente estando en Él es que tenemos una imagen real de nuestra miseria espiritual, de nuestro pecado y del fin que merecíamos, pero de pronto y en su gracia hoy nos podemos sentar a la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos de ser enemigos a ser sus hijos. Pasamos de muerte a vida y todo por estar en Cristo. ¿Cómo no agradecer a nuestro Señor? Así que una primera aplicación respecto a esto es que deberíamos de cuestionarnos si nosotros no podemos desarrollar un corazón de gratitud. Porque quizás es una primer evidencia de que no estás en Él, porque como lo vengo diciendo, no necesitas la gran vida para agradecer, necesitas al dador de la vida para poder ser un hombre que agradece verdaderamente. Pero en segundo lugar, estar en Cristo es poseer una esperanza real. Tú observa cuando platicas con las personas y les preguntas por qué están agradecidos. Ellos te van a decir que por su trabajo, ellos te van a decir que por su familia, ellos te van a decir que por cuestiones que se limitan al presente. Y aunque nosotros también agradecemos por todo esto, los hijos del reino deberían de ir más allá. Porque mientras los hijos del mundo ven el presente, los hijos de Dios viven su presente, pero mirando hacia el futuro. Y el futuro del cristiano es glorioso. Fíjate cómo lo presenta Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 4 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Sí que tenemos una herencia reservada en el futuro, pero vivimos como si ya la poseyéramos. Vivimos como en cierta manera ya estando allí. Es por eso que dice el apóstol Pablo que estamos ya sentados en esos lugares celestiales. Así que vivimos en el presente con toda la aflicción y el afán que se derivan, y al mismo tiempo miramos al futuro en esa herencia inmarcesible, incontaminada e incorruptible, una herencia que nos fue dada por estar en Cristo. Pero también, hermano, estar en Cristo es poseer un sacerdote que intercede por nosotros. Alguien ha dicho que nadie nos entiende mejor que nuestro Señor Jesucristo.
Y eso es cierto por dos aspectos. Porque el Señor conoce todo en virtud de que es omnisciente. Pero en segundo lugar, también el Señor nos entiende en todo, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Jesús, como nuestro gran sumo sacerdote, Él conoce de primera mano lo que es el sufrimiento, la debilidad, la tentación, y Él es nuestro sacerdote que se compadece de su pueblo y es sensible a nuestra condición. Es la razón por la cual el escritor de Hebreos nos dice que nos acerquemos, que corramos a Él confiadamente, porque nadie conoce mejor nuestra condición que nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. Y todo eso por estar en Cristo. Así que Él, como nuestro gran mediador, se presenta constantemente ante el Padre diciendo que su sacrificio sigue vigente y es suficiente a nuestro favor. Así que el sacerdote que intercede por su pueblo es Cristo, y en esto tú y yo deberíamos estar agradecidos. Así que tenemos en Cristo una imagen real de nosotros, tenemos en Cristo una esperanza real, y tenemos en Cristo a un sacerdote que nos fortalece y nos lleva diariamente hacia el Padre con su continua oración. Así que ¿cómo no agradecer por esta primera imagen que nos presenta el pasaje, por estar en Cristo? Ahora, en segundo lugar, hermanos, nuestro texto nos enseña que para ser verdaderamente agradecidos, nuestra gratitud debe de abarcarlo todo. Dad gracias en todo, dice nuestro texto. Ahora, hermanos, no necesitamos de una hermenéutica profunda para entender qué implica el que seamos agradecidos en todos. Yo creo que si les preguntara en este momento qué significa que tú y yo agradezcamos en todo, habría una respuesta común. Todos entendemos la intención del apóstol Pablo al llevarnos a considerar esto. Por ejemplo, pensemos en que debemos de ser agradecidos cuando todo luce agradable. Hoy, cuando nos vayamos a descansar, vamos a caer en cuenta en algún momento en que tenemos un techo donde hacerlo. Y eso es un motivo de agradecimiento. Cuando despertemos y el Señor así lo permite y veas a tu familia, vas a decir, hay una razón para dar gracias. Cuando tengas que calzar y que vestir, dices, hay una razón para dar gracias. Pero también agradecer en todo implica agradecer en los tiempos de dificultad, de escasez, cuando la salud mengua, cuando nuestros recursos son limitados. Debemos de agradecer porque nuestro Señor sigue siendo nuestro mayor sustento y porque creemos por fe que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y por tanto la palabra nos insta continuamente a confiar en Él, a creer en Él, a descansar en Él. Entonces agradezco en todo, como el apóstol Pablo diría en su carta a los Filipenses, que él estaba preparado para todo, como para vivir humildemente, como para vivir en abundancia. Dar gracias en todo también implica agradecer las bendiciones materiales y las espirituales, por tu trabajo como por tu vida espiritual, la salvación de tu alma, por las cosas ordinarias y las cosas extraordinarias. Fíjate, hermano, que cuando son los cultos de acción de gracias, normalmente los creyentes solemos compartir esas cosas extraordinarias, como cuando chocamos y Dios nos libró de una muerte, como cuando pasaron así cosas que no suceden diariamente. Pero hermano, todos los días experimentamos cosas ordinarias que deben de ser llevadas a la gratitud, cosas de las que ya estamos tan acostumbrados que lamentablemente nos hemos habituado tanto a eso. Así que debemos dar gracias por todo, aun cuando nos encontremos en medio de una situación conflictiva, debemos de agradecer. Cuando el apóstol Pablo redactó la carta a los tesalonicenses, él estaba preso en Roma. Él estaba allí preso, encarcelado por predicar. Y desde esa condición él dice, hey, ser agradecidos, porque cuando yo les insté esto, yo reconocí que mis prisiones habían sido causa para que el evangelio se siga predicando. Así que
una de las razones para dar gracias es entender que Dios usa en su providencia esas cuestiones aflictivas para expandir su palabra, para expandir su gloria, y eso debería de ser una razón suficiente. Así que nosotros debemos de dar gracias en todo. Pero por último, chécate lo que dice nuestro pasaje, que nuevamente, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que, en tercer lugar, nuestro texto nos enseña que el corazón agradecido honra a Dios, pues está cumpliendo su voluntad. En la Biblia, hermanos, se nos presentan al menos dos manifestaciones de la voluntad de Dios. Una de ellas se le suele llamar la voluntad de Dios decretiva. Son aquellos mandamientos que explícitamente el Señor ha manifestado para que los creyentes vivamos en ella. De tal manera que no es del todo cierto cuando alguien dice estoy buscando la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios ya está en las Escrituras. Y Dios así nos exhorta a que vivamos santamente, a que seamos justos, misericordiosos, llenos de amor, que compartamos la palabra, y al mismo tiempo se nos ordena que vivamos en gratitud. Así que cuando vemos que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, es como si estuviéramos leyendo que Dios nos está mandando a que sus hijos vivan en gratitud. Eso es lo que nos está diciendo. No hay nada oculto aquí, no hay algo a interpretar. Nos está diciendo que su voluntad es que nosotros seamos agradecidos. Ahora, pensemos esto, ¿por qué esto honra a Dios? Bueno, esto nos lleva, hermanos, a Romanos capítulo 1, en donde vemos que la raíz de todos los pecados y los males, según Pablo en este capítulo, es que la humanidad no honra a Dios como creador ni le da gracias. En esencia, el hombre es ingrato y principalmente vive en ingratitud porque esto es un rechazo a Dios mismo. Es un rechazo de Dios como creador y como gobernador de todas las cosas. Es un rechazo de Dios como el dador de la vida, el dador de toda bendición, ya sea esperada o inesperada. Así que el apóstol Pablo está planteando que la ingratitud es la raíz de un sinfín de problemas. De hecho, el mismo Pablo a la iglesia de Corinto le dice, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Y te has dado cuenta, hermano, que a veces tú y yo vivimos como que asumiendo que lo que tenemos es el resultado de nosotros? Es el resultado de nuestra determinación, es el resultado de nuestra sabiduría y omitimos que todo lo que tenemos es el resultado de la gracia de Dios. Aún ese esfuerzo, esa inteligencia es un regalo de Dios. Entonces, ¿por qué vivir como que si lo que tenemos no nos fue dado? Eso es ingratitud. Muchos creyentes no reconocen que todo lo que tienen es un don de Dios. Esto nos lleva a la soberbia, a la presunción, a la arrogancia, a la falta de humildad. Así que vemos aquí que una de las grandes manifestaciones en esto es la ingratitud que se convierte en un orgullo. Olvidamos que todo viene de la mano de Dios. Por eso la ingratitud y el orgullo van de la mano. Donde vaya uno, irá el otro. Un corazón orgulloso es un corazón ingrato que está en enemistad contra Dios mismo. Así que una de las grandes verdades, sencillas, pero de las grandes verdades que no deberíamos dejar de considerar, es que todo lo que tenemos es don de Dios. Es don de Dios, y no me estoy refiriendo a aspectos pecaminosos, sino me estoy refiriendo a la vida, a la familia, a nuestra salvación, a la salud para poder cumplir nuestras actividades diarias. Todo proviene de Dios. Ahora, déjame decirte lo siguiente. El corazón agradecido, hermanos, honra a Dios porque es el único antídoto verdadero contra la queja,
contra la murmuración y contra el corazón insatisfecho. Cuando Dios nos dice que su voluntad es que nosotros seamos agradecidos, es entre otras cosas porque Él nos quiere seguir bendiciendo, pues Él sabe que al permanecer en su voluntad de gratitud, vamos a hallar verdadera plenitud, verdadero contentamiento y verdadero gozo. Observen esto. Cuando Dios nos dice, yo les ordeno que sean agradecidos, es porque Él quiere que vivamos en plenitud, porque si rehuimos de cumplir este mandato, vamos a permanecer en la insatisfacción, en la queja, en la murmuración, en la ingratitud total. Pero si permanecemos en Él, y ahí es cuando entendemos que sus mandamientos no son gravosos, vamos a hallar el verdadero camino para el regocijo, el verdadero camino para darle valor a todo lo que tenemos en Él. Es por eso que decía Jeremiah Burroughs en su obra clásica El contentamiento cristiano, una joya rara, que adorar no es simplemente hacer lo que a Dios le agrada. Porque quizás tú digas, bueno, pues no hay otra, lo voy a hacer. No, sino que también es agradarse de lo que Dios hace. Ser agradecido de lo que Dios hace. Deleitarnos en lo que Dios trae a nosotros. Meditar en ello, entender que Dios en su sabiduría ha hecho lo que es correcto y justo y siempre. Así que somos llamados a permanecer en gratitud. Pero ¿sabes algo, hermano? Nosotros no estamos diciendo que solamente hoy se deba agradecer, no estamos promoviendo eso. Lo que estamos diciendo es que la actitud del creyente debe de ser gratitud diariamente, y eso es algo que se cultiva. Nadie llega al conocimiento de la verdad con un corazón agradecido, es algo que se cultiva. Así que una pregunta que nos lleva a la conclusión es cómo cultivar un corazón agradecido. ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? Y miren, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8, y con esto terminamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo cultivar un corazón agradecido? Llevando nuestros pensamientos cautivos a Cristo, sometiendo nuestros pensamientos al Evangelio. Y el apóstol Pablo lo cita así o lo manifiesta así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Y sabes algo, hermano, cada característica de este versículo es llevar todo al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo verdadero? Cristo. ¿Qué es lo honesto? El Señor Jesucristo. ¿Quién es el único justo y el único puro? El que es verdaderamente amable, que es todo lo que es de buen nombre, que es lo que posee toda virtud y que es algo que es digno de alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Así que pensando en esto es como nosotros desarrollamos un corazón verdaderamente agradecido. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Primeramente por la nueva vida que tenemos en ti. Señor, no podemos olvidar que nosotros éramos tus enemigos, que corríamos, Señor, de tu verdad, que no queríamos saber nada de ti. Y en un momento, Señor, tu gracia nos alcanzó, derribó todos nuestros argumentos, y yo y Señor podemos ser llamados tus hijos. Eso es un acto, Padre, de pura gracia. También te damos gracias, Señor, porque nos has dado un lugar donde congregarnos, porque tenemos tu palabra, porque tenemos a Cristo, Señor, que nos permite ir a ti en todo momento en oración. Y hay tantas cosas, Señor, que agradecer. Está desde nuestra salud, desde nuestra familia, desde nuestro sustento, que nos das un techo,
Nos has rodeado, Señor, de otros hermanos. Gracias, Señor, porque sin duda nos has dado más de lo que nosotros hemos imaginado. Y esta es una muestra, Señor, de tu gracia constantemente. Ayúdanos, Señor, a nunca vivir en ingratitud, a nunca acostumbrarnos a lo que tú nos das y a nunca asumir, Señor, que todo es por lo que hemos hecho. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a culminar nuestro tiempo, nuestro servicio en esta noche. Vamos a orar por nuestras peticiones, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Así que es un tiempo también de compartir nuestras peticiones, nuestras necesidades, que podamos compartirlas en esta noche. ¿Habrá alguien, hermanos, que quiera en este momento mencionar alguna petición? Por favor, levante su mano para que podamos darle el tiempo, el momento. Hermana Ana, ahí le van a pasar ahí la esta. Firma, sí. Oración por la vida espiritual de mi familia, y también por la señora Olivia Chávez, que iba a ser operada en esta tarde ya. Muy bien. Que vamos todo a orar salga por bien. La señora, ¿es una vecina? Es la mamá de el profesor de los niños de karate, y y está muy mala la señora, entonces creo que la iban a operar en esta tarde o ya anoche, no sé si ya la operaron. Vamos a orar por ellos. ¿Alguien más tiene alguna petición? Hermano Mike. Igual que cada semana por la conversión de las familias Román, la familia Guerra y una petición especial. Muy bien, oramos por esa petición también, esas peticiones. ¿Hay alguien más? Hermano Marco. Buenas noches, hermanos. Pido por la estancia de mi papá ahí en México. También pido por mis hijos. Aquí estoy contento porque mi hija nos acompaña aquí ya en jueves. Ya es difícil que nos acompañe entre semanas, así que estoy con gozo en mi corazón de verla contenta, gracias a Dios, y sigo pidiendo por ella, por su proyecto que tiene, y también pido por mi hijo que está allá en Chihuahua, que Dios haga su voluntad en la vida de él, principalmente en el área espiritual. Y también pido por mi esposa, por mí, por nuestra salud. Nos hemos visto un poco afectados en este tiempo, pero esperamos en Dios que pronto haga el milagro que estamos esperando. Y también seguir pidiendo por mi suegro, por mi suegro que está ya también teniendo problemitas de salud, que Dios esté con él, pero principalmente que Dios nos siga cuidando a mi esposa y a mí como el proyecto de familia que tenemos. Que Dios haga su voluntad. Muy bien, vamos a orar por esas peticiones. ¿Hay alguien más? Hermana Fanny. Dios les bendiga, hermanos. Una petición por nuestra vida espiritual, por salud, que el Señor siga restaurando nuestra salud, principalmente en mí, aunque gracias a Dios pues ya me siento mucho mejor. También por el trabajo de mi esposo, que el Señor lo ayude, que le dé un buen ambiente laboral, pues delante de su jefe también, que él le dé pues esa gracia. Y también por la salud de mis padres y mis hermanos. Muy bien, vamos a orar por esas peticiones también de nuestra hermana. ¿Hay alguien más? Rubén.
Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. También yo pido sus oraciones por la salvación de mi suegro, mi cuñado, junto con su familia. Y bueno, también pedirles por mi trabajo, por una petición especial también relacionada al trabajo. Y también les pido sus oraciones por la reunión de diciembre de matrimonios. La verdad es que prácticamente casi no convivimos con matrimonios que no sean cristianos, entonces hasta ahorita no tenemos un matrimonio a quien invitar, pero que el Señor pueda poner a alguien que podamos invitar a esta reunión. Muy bien, vamos a orar por esas peticiones que también tiene el hermano Rubén. ¿Alguien más? Richie. Buenas noches, hermanos. Les pido que me ayuden a orar por la salvación de mi papá, por la salvación de un tío y consuelo por su familia, por la familia de mi tío, ya que tuvo una pérdida muy cercana e inesperada, para que les dé consuelo, pero primeramente la salvación de ellos y también para que me ayuden a orar para cerrar bien mi ciclo escolar este semestre. Muy bien, vamos a orar por las peticiones también de Richie. ¿Hay alguien más? Manuel. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Yo pido de sus oraciones por la vida espiritual de mi familia y también por la salud de mis padres y mis suegros, porque están pasando ahí de repente bueno, de problemas de salud, ¿verdad? ¿Qué te lo pones Pido ahí? también por... ¿No sé? Sí. Bueno, disculpe. Pido oración por la vida de mi familia, por el crecimiento espiritual y por el entendimiento de la palabra, que podamos como familia continuamente buscar la palabra. Pido sus oraciones por eso, hermanos, y por el crecimiento de la vida espiritual de mi familia. Muy bien, vamos a orar por las peticiones de hermano Manuel. Hermana Marta. Sí. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Yo le doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí esta tarde y en esta noche yo pido sus oraciones, hermanos, por nuestra vida espiritual, de mi esposo y mía, y también por la salvación de mis sobrinos. Tuvimos una reunión Betsaida y ellos fueron invitados y yo les pido que oren por mi familia, que Dios toque sus corazones, que Dios tenga misericordia de ellos. Y también les pido que oren por Liz y Chuy, ahorita andan allá en la sierra con el hermano Kiko, que Dios los bendiga y los proteja y que los traiga con bien. Muy bien, oramos por esas peticiones también de la hermana Marta. ¿Hay alguien más que tenga alguna petición? Alberto. Bueno, buenas noches, hermanos. Bueno, yo les pido sus oraciones por el trabajo, por los proyectos y planes que se aproximan, también por el proyecto que tenemos como familia y la salvación de mi papá. Muy bien, vamos a hablar también por esas peticiones. ¿Habrá alguien más? Bueno, creo que son todos aquí presentes. También les pido que oren, por favor, hermanos, por el regreso de mi esposa. Hoy está regresando ya, de hecho ya está regresando, ¿verdad? Que el Señor le traiga con bien. Y también por las reuniones del día de mañana. Vamos a también aquí en el chat de la iglesia, la hermana Angelina pide por la salvación de su familia y por la salud de Saraí y por Felipe, Omar y Fernanda. Y el hermano Charlie pide por la salvación de su hermano David, por su vida espiritual también, por la salud de Lucy y por el tratamiento de su hermana Olivia, que el Señor fortalezca también a su hermana. Bueno, son las peticiones que tenemos en esta noche. Quiero invitarles, hermanos, a ponernos de pie. Vamos a culminar un momento nuestro servicio ya y nos ponemos de pie para orar al Señor en esta noche, suplicando por cada una de estas peticiones que acabamos de escuchar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos,
bendecimos tu nombre, Señor, te glorificamos en esta noche. Gracias, Señor, porque eres nuestro Señor, nuestro proveedor, el que guarda nuestras vidas, el que sustenta, el que trae salud a nuestro cuerpo, el que nos protege, Señor, de todos los peligros y que también permite que pasemos por circunstancias difíciles y por pruebas con propósitos que muchas de las veces no entendemos. Por eso, Señor, es que esta noche estamos suplicando, Padre, de tu gracia y tu ayuda para entender, para comprender y para mantenernos en esa quietud, en espera de todo lo que tú harás, Señor. Guarda nuestras vidas y permítenos siempre actuar, Señor, de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tu voluntad, Señor. No nos permitas desviarnos nunca, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, y fieles a ti, Señor, en todo. Gracias por este tiempo que nos das de estar aquí en tu casa. Rogamos por tu iglesia, Señor, que les guardes, que les bendigas también. Ayúdanos a mantenernos, Señor, el próximo domingo, a regresar nuevamente, Señor, y estar aquí presentes. Te suplico, Señor, en esta noche que guardes nuestro descanso, nuestro regreso a casa. Ayúdanos, Señor, en todo. Te alabamos, te bendecimos y suplicamos, Señor, por cada una de estas peticiones que acaban de ser mencionadas, para que, Señor, cada uno de los hermanos que han mencionado su necesidad tengan la plena confianza, Señor, de que todo eso tú ya lo conoces, que la respuesta tú la tienes ya, Señor, en su debido tiempo y en la manera que tú